Gesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más, esto es La Brújula, ciclo 2021 en la pantalla de Conclusión TV, programa que no puedo hacer sino con mi gran amigo don Pablo Javier Dávoli, a quien doy bienvenida y le agradezco su siempre solemne compañía. ¿Cómo estás, Pablo? El agradecido soy yo, con vos, con el público, con Conclusión TV, con Dios, por supuesto. Bien, todo bien. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Muy contento, como siempre, de estar acá con vos. Bueno, en este modesto espacio en donde intercambiamos ideas y platicamos un rato de cara al público. Contento por las repercusiones, ¿no?, de los programas, comentarios elogiosos, a veces inmerecidamente elogiosos, dado que uno siempre está buscando mejorar, ¿no? Por Y supuesto, perfeccionarse. por supuesto. Y sobre todo con lo improvisado a veces de los espacios que... Y hay algunos elogios que sinceramente, si bien los agradezco y los contesto en este sentido, ¿no? Los agradezco, me gratifican profundamente, los valoramos, pero que me toman por sorpresa, en el sentido de que es un nivel de elogio que, para serles completamente honesto, o sea, uno no lo considera merecido, pero bueno, lo tomamos de buena gana y, como siempre digo, a riesgo de ser reiterativo, pero bueno, en todo caso que constituya un incentivo para mejorar, ¿no? Para tratar de hacerlo cada vez mejor. Absolutamente. Este programa se pone bajo la protección y el amparo de la Virgen de Schoenstatt. Y Pablo, la semana pasada fue noticia en los medios. Viste que siempre en los medios aparece la nota de color, la columna tecnológica, a veces en los medios. Medio escondida por casi, ahí. Sí, o aparte también como novedades en materia de tecnología, sin mucha relevancia política, ¿no? Les dan como si fuera, bueno, mirá, hoy lo que se está presentando como prototipo tecnológico, como... Sí, a lo sumo con una mirada comercial, o tal vez, o como una moda, o como algo que va a marcar tendencia. Algo novedoso, ¿no? Que va a generar, pero no pasa de esa mirada, de esa perspectiva. Y bueno, efectivamente se presentó, y a mí me llamó la atención porque tiene derivaciones, a mi humilde criterio, antropológicas, filosóficas, muy importantes para tratar hoy en La Brújula, que tiene que ver con la presentación del Tesla Bot, que es un prototipo de robot humanoide presentado por Elon Musk. Vos sabés que es este magnate que, según la revista Forbes, en el año 2021 es el hombre más rico del mundo, que, bueno, tiene la compañía Tesla Motor, ahora devenida en Tesla Incorporated, que, bueno, según la Forbes, como digo, es uno de los hombres más ricos del mundo. Este año creo que está encabezando ese ranking de la Forbes. Es sudafricano de origen, nacionalizado canadiense y estadounidense. Y nos trae este Tesla Bot con una tecnología autopilot, que es la misma que utiliza para sus autos autopropulsados, autos automáticos, con piloto automático. Que tienen piloto automático. Que son eléctricos, ¿no? Que son eléctricos. Y después, bueno, de su carrera espacial con el proyecto SpaceX, ¿no? Con la carrera espacial privada, ¿no? Y esto de intentar de conectar, bueno, el cerebro humano a través del proyecto Neuralink con un servidor informático, haciendo transferencia de información. Ahora incursiona en la robótica, y en una robótica, en este caso un robot humanoide que pesa 56 kilogramos, que mide 1,76 m, centímetros, y que puede levantar hasta 68 kilos de peso muerto y transportar 20 kilos alcanzando una velocidad de 8 kilómetros por hora. Es un robot humanoide que lo que va a permitir es sustituir aquellos trabajos
Sí, que de alta él mismo peligrosidad, define como peligrosos rutinarios o aburridos. o aburridos, Claro, repetitivos o aburridos. Pone, en el ámbito del hogar, en definitiva, es una suerte de respuesta que pone de manifiesto los valores dominantes en ese tipo de ámbito o para ese tipo de idiosincrasia, ¿no? Evitar el peligro, si hacemos un breve resumen, evitar el peligro y evitar el aburrimiento propio de la rutina, siendo sociedades en donde lo rutinario es la regla, ¿no? Porque son sociedades de la automatización y los procesos estandarizados. Entonces, responde claramente a esa idiosincrasia y al espíritu de la época, lo que no significa que sea inútil. Digo que claramente responde a eso. Esto de que sea humanoide significa que es antropomorfo, ¿no? De todas formas, este antropomorfismo está limitado, por lo menos en el rostro. Tengo entendido que va a haber una suerte de cámara. Es una pantalla. No, sí, a través de donde recibe las órdenes, una pantalla digital, sí, donde recibe las órdenes. Ahora, viene con una innovación tecnológica que tiene 5 dedos, con 40 motores electromagnéticos. Para replicar los movimientos. Exactamente, humana. están configurados internamente por una especie de tecnología que se llama Full Self Driving, que permite la articulación de la mano como si fuera la de una mano humana, ¿no? Eso es una con esta particularidad del pulgar separado, digamos que es una de las características. El antropoformismo es realmente importante, sobre todo en la capacidad, ¿no? de manipular cosas. Claro, sí, por eso es una característica del cuerpo humano, digamos, que tanto tiene que ver con la evolución propia de nuestra especie, ¿no? Bueno, hasta ahí lo descriptivo, ¿no? Sí, ahora, hasta ahí incluso, hasta te diría que, a ver, ya para ciencia ficción, bueno, de hecho es un prototipo real, pero ya hasta quedaría de modé. En los 60 hubiera sido algo que hubiera apasionado a las novelas y las películas de ciencia ficción. Bueno, pero Will Smith dijo hace poco, digamos, cuando salió la noticia, que le hacía acordar mucho a la película de 2004, Yo Robot, que él protagonizó y que le parecía el famoso NS5, que era el robot prototipo en ese futuro distópico. Futuro distópico. Claro, pero es de los 60 también la obra. Claro, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, esto hasta acá es lo noticioso descriptivo de la cosa. O sea, la obra literaria, digo, ¿no? La obra literaria que le sirve de base es del futurismo muy de los 60, que en realidad te arrancó antes en Estados Unidos, mucho absolutamente antes. Bueno, ahora que mencionás los 60, digamos, la derivación viene acá, ¿no? Porque esto aparece en un contexto. En un contexto en el que estamos en el advenimiento de un gran reseteo del capitalismo, por lo menos así lo anunció el que preside el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Hablando de personajes. Hablando de personajes y de magnates. Sí, de magnates y de personas con características muy particulares. Hijo de Marianne Schwab, ¿sabías? De Rothschild, ¿no? Que a su vez es hija de Louis Rothschild, que a su vez es hija de Moritz Rothschild, esta familia dinástica de banqueros. Eso, por algún lugar salió, se ve que alguien focalizó su interés en eso, prestó atención a eso, por algún lugar, no sé en qué fact-checker, a mí me lo... que era noticia, digamos, que era fake. Eso, creo que no en Argentina, una página web, pero no de Argentina, creo. Pero se ve que focalizaron en eso y ya están las réplicas. Ya están las réplicas. Claro, ya están todas las réplicas contestando. A mí me lo anotició esto nuestro amigo periodista, de quien pongo las manos en el fuego de su capacidad y calidad periodística, que es don Enrique Romero. Quique Romero fue el que un poco salió. Creo que lo mencionó en uno de sus programas también. Exactamente. Bueno, le mandamos un saludo. De paso le mandamos un saludo. La verdad es que Klaus Schwab, con este gran reseteo mundial, o este gran reseteo económico que pretende imponer, ¿no? Un poco quiere apresurar algo que ya puso por escrito en el año 2015 con una pieza por escrito, ¿no? Un documento llamado la Cuarta Revolución Industrial, claro. ¿no? A ver, revoluciones tecnológicas hubo a lo largo de la historia de la humanidad infinidad de veces. Es decir, hoy el consenso generalizado que establece que una revolución tecnológica se da es cuando se cambia a través de una innovación tecnológica los modos de vida, los usos, las costumbres, cuando se modifica incluso la cohesión social sobre una tecnología. Por ejemplo, la rueda es una innovación tecnológica, ¿no? Por supuesto. Pero la revolución industrial implica una tecnología aplicada al modelo de acumulación, a la forma de producir.
y se identifican por lo menos 3 que preceden al actual. Perdón, por eso Sí. recién lo atábamos a determinados valores. Efectivamente. O valores, llegado el caso, o sea, lo podemos discutir, pero quiero decir a determinadas valoraciones Claro. que son dominantes o que se han tornado dominantes en determinado contexto cultural o que forman parte de la articulación de una determinada idiosincrasia y modo de vida. Está muy bueno esto porque en definitiva detrás de eso, por más que sea tecnología, hay en un cierto sentido chicle de la palabra, hay ideología. Se lo quiera Claro. asumir o no. Claro. O sea, está buena esa apreciación. Efectivamente. Ahora, como decimos, no toda revolución tecnológica es revolución industrial. No, o sea, por es a supuesto, partir por de supuesto. las reglas de juego capitalistas en los modelos de producción en masa. Por supuesto. Por eso se identifican 3 grandes olas o 3 grandes revoluciones industriales, por lo menos las que identifica Klaus Schwab en su libro, la cuarta revolución industrial, donde está la primera revolución industrial que él ubica entre 1760 y 1840, que es indudablemente la sustitución del músculo, de la tracción a sangre, por la máquina a vapor, ¿no? Cuando Así James es. Watt inventa la propulsión hidráulica a vapor, se eliminan las fronteras. La fuerza de la máquina y el es- automatismo de la máquina. Un cierto automatismo con- precario, pero Con barcos y ferrocarriles se puede transportar por primera vez en la historia de la humanidad cualquier peso a cualquier distancia de todo el planeta. Eso es una revolución y está como ya legitimado que es así, ¿no? En El Mago de Oz está muy bueno cuando aparece el hombre de hojalata. El hombre de hojalata. Es cómo queda el hombre en realidad en la sociedad industrial dominada por la Tendríamos, máquina. tendríamos que dedicarle un programa Sí, al Mago de Oz algún está el día, hombre de paja, porque sino, ¿eh? hay tanto para exprimir, ¿no? Eh, La segunda revolución industrial, dice Klaus Schwab, tuvo lugar a fines del siglo XIX, se le adjudica a la bomba incandescente, ¿no? El invento en sí mismo. Thomas Edison, bueno, lo de Edison ya lo Thomas hemos... Alva Edison. Sí. Claro, que ya lo hemos revisado, pueden ver el programa Tesla y la física de lo imposible que hemos dado en el año 2015, donde Admiro tu memoria. donde Sí, hablamos ¿verdad? de ¿Verdad? este... 2015 fue. De hecho, justamente este inventor de origen serbio es sobre el cual Elon Musk rotula como nombre de su empresa Tesla Motors, ¿no? Después Tesla Inc., digamos, Sí, sí, sí. en honor a él, ¿no? No Sí, sé si es tan pero- filantrópico. No. Sus inventos pretenden tener esa Aparte, filantropía, pero no Tesla, sé qué. A ver, Tesla, por lo que sabemos de él, era un hombre profundamente creyente. Era un hombre con una, digamos, con un sentido metafísico, espiritual e incluso religioso muy profundo. Sí, sí, es otra no cosa. está presente esto en la impronta tecnocrática de Musk. Lo que sí está la reivindicación de la capacidad científica y técnica de Tesla, ¿no? Eso sí, pero Bueno, con el pero advenimiento, vaciada de ese espíritu. efectivamente, bueno, con el advenimiento de la electricidad, la producción en masa, la cadena de montaje, básicamente la producción en serie. Y la tercera revolución industrial la ubica Klaus Schwab, el amigo Schwab, en 1960. Por eso hablaba de la década de los 60, con, bueno, asociada a la revolución digital o a la revolución del ordenador, ¿no? Pero estábamos transitando, para el autor del libro, publicado en 2015, ¿no? La cuarta revolución industrial, ¿no? A partir de la Feria de Hannover del año 2011, también se la conoce como Industria 4.0. La Industria 4.0. Lo que tiene de característica es que es mucho más amplia, mucho más abarcativa, y que va desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología y desde las energías renovables hasta la computación cuántica. Es decir, la cuarta revolución industrial abarca un sinnúmero Sí. de inventos que en apariencia son inconexos entre sí, pero que confluyen a avisorar un futuro absolutamente distinto en Es cuanto... poliédrica. Exactamente. Y por eso una de esas características aplicadas a la industria es la integración de procesos. Claro. De procesos que muchas veces tienen una raíz tecnológica o una, digamos, y una estructura, una naturaleza en realidad diferente, ¿no? Desde el punto de vista material y técnico. Sí, sí. Bueno, Schwab destaca que existen megatendencias. Lo que se puede identificar no son inventos específicos, sino megatendencias. Eso es algo interesante del libro de Schwab. Interesante, después vamos a hacer una revisión crítica del libro, ¿no? Pero hay 4 manifestaciones físicas principales
¿no?, de las megatendencias tecnológicas, que son básicamente y principalmente los vehículos autónomos, la impresión 3D, porque la impresión 3D está avanzando a hacer autopartes, o sea, el autopartismo va también a hacerse con impresoras 3D, no se va a fabricar con métodos de fundición, ¿no? Eso también. Al estilo de la industria clásica. La robótica avanzada y nuevos materiales. Hoy estamos en la revolución del grafeno, por ejemplo, en materia cibernética. De hecho, Silicon Valley, si vos te pones a pensar, Pablo, que el valle del silicio quedó obsoleto. Claro. El silicio está siendo reemplazado por el grafeno. No, pero aparte con como conductor eléctrico, ¿no? Claro, y con posibles aplicaciones, por ejemplo, bueno, hace relativamente poco, un par de meses atrás, se publicó en diversas revistas científicas, sobre todo europeas, la utilización del grafeno, digamos, como posible modulador neurológico, claro, exocontrolable, es decir, controlable a distancia, ¿no? Con lo cual, como modulador de la sinapsis neuronal de una persona. Entonces, increíble. Esto creo que abre un abanico de posibilidades. Claro, por un lado, digamos, muy esperanzadoras, por ejemplo, para el tratamiento con problemas de ciertas neurológicas, enfermedades neurológicas. Efectivamente, ciertas patologías psiquiátricas, neurológicas, pero también puede dar lugar, puede abrir una caja de Pandora, porque en definitiva es intervenir en la sinapsis neuronal, que es, digamos, el soporte, yo siempre digo, el hardware, digamos, junto con el cerebro, obviamente, el hardware corporal, orgánico de la vida del alma, ¿no? Claro, sí, que haya, pensar un futuro, porque es verdad, una enfermedad degenerativa que tiene impacto en el sistema nervioso central, de pronto podría ayudar. Ahora uno piensa en neurotransmisores artificiales y dice, bueno, ojo, que se pueden controlar de manera remota. Sí, y una aclaración importante, o sea, desde ya que la vida del alma, con sus pasiones, en términos más clásicos, sus pasiones, las ideas, claro, los productos de la inteligencia y del corazón, por decirlo de un modo más figurado, si se quiere, no es reductible al cerebro, no es reductible al sistema neurológico, pero tiene su apoyatura orgánica, y ¿no? Hay una imbricación de alma y cuerpo. Es un tema, está bueno sacarlo para ver que cómo en estos temas, digamos, que la tecnología de punta de pronto habilita viejas cuestiones filosóficas, claro, como la problemática de la relación entre el alma, la cuestión de la relación entre el alma y el cuerpo. Por eso quería llegar al Tesla Bot como una expresión de ese, claro, debate filosófico. No acotado a la perspectiva del periódico. No, sí, la novedad. Claro, la cosa frívola, porque... Exactamente, la nota económica, sí, tecnológico-económica, ¿no? Comercial. Desde una perspectiva del consumo, mirá que bueno, vas a tener tu robot mascota, no, es una perspectiva absolutamente antropológico-filosófica, claro, porque justamente estas megatendencias que describía Schwab son todas megatendencias, tanto de los vehículos autónomos, la impresión 3D, de la robótica avanzada, son todos justamente, son innovaciones que en Palo Alto, California, Elon Musk está desarrollando. Qué casualidad que justo están... Palo Alto, aparte. Justo en Palo todo Alto. Lo que pusimos sobre Palo Alto en La Guerra Invisible, los libro. Experimentos en los años 60 con ácido lisérgico. Está el Hospital Psiquiátrico de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Efectivamente. Todo parece confluir de pronto en un mismo embudo. Pero bueno, uno de los elementos a destacar del libro de Schwab, y quiero con esto decir que es la cuarta revolución industrial, es que para él van a ocurrir una serie de puntos de inflexión y los proyecta para el año 2025, de ahora, dentro de poquito. Esos puntos de inflexión, te los resumo rápido. Pone específicamente ese año, esa fecha. Hay un cuadro dentro del libro, tabla 1, de hecho la fuente es Deep Shift, Technology Typing, sí, Points and Societal Impact. Consejo de la Agenda Global sobre el futuro del software, ¿no? Esto es Sociedad Foro Económico Mundial, septiembre del año 2015. Hay un cuadro que dice cuáles son los puntos de inflexión proyectados para el año 2025. Y dice... Qué coincidencia notable, perdóname. Sí. Muy breve. Qué coincidencia notable. Ese año era muy importante también en términos de innovaciones o de manifestaciones. ¿Te acordás de Alice Bailey? Efectivamente, la esoterista de la sociedad arcana, ¿no? Ex teósofa. Bueno, lo hemos tratado en algún programa. No es coincidencia. Sobre, no el punto de este año en particular, sino el pensamiento de Bailey y sus prácticas, ¿no? Tendríamos que retomar, porque hay también predicciones que son alarmantes. El 10% de las personas para el año 2025 usarán ropa conectada a Internet.
El 90% de la gente, dice Schwab, o este cuadro, esta fuente, ¿no?, de la que él se inspira, el 90% de la gente tendrá al mes almacenamiento ilimitado y gratuito, patrocinado mediante publicidad. 1 billón de sensores estarán conectados a Internet. Existirá el primer farmacéutico robótico en Estados Unidos. El 10% de las gafas de lectura estarán conectadas a Internet. El 80% de las personas tendrán presencia digital en Internet. Existirá ya el primer automóvil impreso en 3D, o por lo menos estará en producción, dice. Existirá el primer gobierno que sustituirá su censo poblacional por uno basado en el Big Data. Existirá el primer teléfono móvil implantable disponible, ¿no?, comercialmente, o sea, un teléfono móvil que uno lleva incorporado al propio cuerpo. Acá está la cuestión transhumanista. Hablábamos atrás de cámara con gente acá de la operación que nos sigue, del Homo Deus, ¿no?, del libro de Harari, ¿no?, el hombre que tiene potencialidades. Una suerte de gurú, ¿no? Claro, de estos temas, consultado por Bill Gates, por Elon Musk. Efectivamente, es un poco de nexo entre todos estos magnates de la tecnología. Bueno, él adelanta mucho en Homo Deus y en 21 lecciones para el siglo XXI. Adelanta muchísimo de esto, ¿no? Se anticipa. Ahora, fíjate vos lo que decías, también para aclarar, a ver, parte del público seguramente está súper empapado de estos temas y hasta sepan muchísimo más de aquello que estamos volcando sobre la mesa, y parte del público no. Así como se habla de un Internet de las cosas, en la actualidad ya se habla de un Internet de las personas, en el sentido de conexiones que ya tienen que ver con el cuerpo humano y la red, ¿no? O Internet. Entonces... Efectivamente. Bueno, sigue la lista, sigue. El 15% de los productos de consumo estarán impresos en 3D. El 90% de la población utilizará teléfonos inteligentes. El 90% de la población tendrá acceso regular a Internet. Los automóviles sin conductor serán el 10% de todos los vehículos en las carreteras de Estados Unidos. Para el 2025 existirá el primer trasplante de un hígado impreso en 3D. O sea, son cosas bastante jugadas las que dice. El 30% de las auditorías corporativas serán realizadas mediante inteligencia artificial. Por primera vez un gobierno recaudará sus impuestos utilizando blockchain. El 50% del tráfico de Internet en los hogares será para electrodomésticos y dispositivos. En general habrá más viajes en vehículo compartido que en coches privados. Existirá la primera ciudad con más de 50.000 personas que no tendrán semáforos. Porque está también este concepto de las Smart City, las ciudades inteligentes, donde con cámaras de seguridad también programadas van a existir carreteras con señalizaciones y demás que van a sustituir el antiguo obsoleto sistema de semáforos. Es una sustitución cada vez paulatina, que ya existe en alguna medida, pero que va a pegar un salto, va a dar un salto cualitativo. Una sustitución del hombre en la conducción, en el protagonismo de los procesos que lo involucran. Por ejemplo, trasladarse. Bueno, el 10%... Es la sustitución del factor humano. Bueno, ahí está la cuestión sustitutiva. Ahí quería llegar. Ahí quería que me acompañes un poco con esta reflexión. El problema sustitutivo. El 10% del Producto Interno Bruto global se almacenará en tecnología blockchain y la primera máquina de inteligencia artificial en una junta directiva. Ahora una máquina de inteligencia artificial formando parte de una junta directiva. O sea, el directorio de una empresa va a haber una inteligencia artificial, ¿no? Ya hay algunas especulaciones de esto, te digo por si no está... que creo que hay que anotarlo. No, podemos agregar varias más. No, la justicia, porque esto ya quedó... O sea, ya hay especulaciones y proyectos, no solo especulaciones, no son meras conjeturas ni ensoñaciones, sino que proyectos en distintas partes del mundo, se tratan congresos académicos de, digamos, aplicar la inteligencia artificial en lo que sería la actividad propia judicial, digamos, ¿no? En el servicio de justicia. Eso... digamos, tiene algún nivel de avance en congresos, en libros. Bueno, a partir de esto, Schwab establece que hay dos problemas que se presentan. Uno, el envejecimiento poblacional. Vos fíjate, salta... Siempre va en la línea del control demográfico de que a estos muchachos les sobra a la gente. Parece mentira. Dos problemas. Se prevé que la población mundial crezca de 7.200 millones en el año 2015, que era la poblacional... el censo poblacional estimado para el año 2015, la población global para 2015, a 8.000 millones para el 2030 y a 9.000 millones para el 2050. O sea, eso lo presenta como un problema.
en función de que está esta tecnología que avanza sustituyendo la fuerza de trabajo humana. Y después dice, el envejecimiento es un reto económico, te leo textual, a menos que la edad de jubilación se incremente drásticamente de forma que los miembros más viejos puedan seguir contribuyendo a la fuerza laboral, ¿no? Porque dice que la población en edad económicamente activa, digamos, en edad de trabajar, va a decaer al mismo tiempo que va a haber más personas inactivas, porque ya cumplieron su edad jubilatoria, que van a depender del sistema previsional, ¿no? Uh-huh. Entonces, además va a haber menos adultos jóvenes, que implica que la compra de los artículos más caros, porque él establece unas estadísticas, Schwab, donde hay una franja etaria donde una persona se compra el auto más caro, la casa, hace determinadas inversiones, ¿no?, que adicionalmente disminuyen las personas que están a punto de retirarse, que tienden a conservar los bienes para jubilarse más cómodamente. Entonces, hay un corrimiento, hay un menor índice de natalidad, hay un envejecimiento poblacional. Entonces, dice, prima facie, lo que habría que pensar es una transformación radical del sistema previsional mundial, pero, dice, esto se soluciona con un salto productivo dado por la cuarta revolución industrial. Ahora lo plantea como complementario, no como sustitutivo, en el sentido de que el mundo va a tener que ayornarse a la tecnología o desaparecer. O sea, de alguna manera tilda de necio aquel que no quiere aceptar a la tecnología, que reduce costos, que va a generar, por ejemplo, imagínate, un Tesla Bot no se va a sindicalizar. No va a tener que tener vacaciones pagas ni en ese sentido, perdón, sí. En ese sentido, en alguna medida que se entienda bien esto, Yuval Harari es más sincero. Tiene alguna dosis de autocrítica. Porque volvemos a la lo que se llama el desempleo tecnológico. Claro, porque el tipo... O sea, eso se llama desempleo tecnológico. Él convierte en premisa o convierte en dogma pautas o reglas de juego que perfectamente tendrían que estar sobre la mesa de discusión. Y que las comunidades debieran decidir si las aceptan o no, o si quieren establecer otras, parcial o totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, Harari, en algún punto, en alguna medida, que no es muy grande, pero en alguna medida es más autocrítico y es más honesto. O sea, él establece, y te vuelvo a repetir, como dogma determinadas pautas, determinadas reglas de juego, que en rigor de verdad son las de él. O la del sector a las que él representa. Ese es un viejo truco, sí, ¿no? De presentar como la ley de gravedad y como algo inexorable, algo que en rigor de verdad es una tendencia que te conviene a vos, o que por alguna razón vos motorizás. Bueno, vos sabés, Pablo, que él pone un ejemplo, dice, así como en el siglo XIX, toma el caso de Estados Unidos, dice, para trabajar la labranza del campo, ¿no? Para trabajar los campos, la mano de obra, la fuerza laboral humana representaba el 90% y hoy representa apenas el 2%. Lo que ocurrió fue un desplazamiento de la fuerza laboral y bueno, el que araba el campo de manera directa se habrá convertido en tractorista, operario de maquinaria agrícola. La migración. La migración a las ciudades. Exactamente, migración a las ciudades o en actividades que son derivadas por la especificidad, ¿no? Y la especificación y división del trabajo. Planteado todavía, o sea, ya mucho más cercano en el tiempo. En la película, por lo menos en castellano, el título fue Vidas Rebeldes, de Marilyn Monroe, cuando ya estaba bastante mal Marilyn, si bien se la veía todavía físicamente espléndida, ya estaba con graves problemas de salud y psicológicos. Sí. Que trabaja, bueno, actores así de aquella época, digamos, dorada de Hollywood, del año 61-62, en donde justamente el personaje, Marilyn ese, digamos, la que hace de novia, ellos eran, digamos, criadores de caballos, y se ven con este cambio de escenario y de reglas de juego, y se ven desplazados a la ciudad, y después quieren volver al campo, están en el lejano oeste, y bueno, volver al campo es volver a la nada misma, porque cambió todo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, se impone, volvamos ahora sí al siglo XXI, dije todavía porque el proceso que vos señalás es de principios del siglo XX. Fíjate que en el 61 todavía era tema para una película que se combinó con la rebeldía del rock naciente que venía de los 50, bueno, con figuras icónicas como Monroe, pero bueno. ¿Qué pasaría si ahora decimos los argentinos, no, nosotros tenemos mucho campo?
mucho campo y diversos escenarios rústicos en el sentido de lo no urbano, de montaña, de pampa, los tenemos en abundancia. Y la verdad queremos volver a lo natural. Y queremos volver, por ejemplo, a la producción orgánica, que no necesariamente es de una economía de subsistencia. Es más, nos queremos ser especialistas en eso que hasta tal vez para cierto sector del mercado, interno o externo, puede ser producto de lujo, más allá de que para vos constituiría, para vos y tus vecinos, la comida de todos los días. Ahí no se da esa tendencia. Ahí vas en un sentido vas en sentido contrario. Claro. Por eso te digo que lo presenta como cambios inexorables, claro, a los cuales hay que ayornarse o perecer, ¿no? Esta tiene ese fatalismo, ¿no?, con el que presenta las cosas. Y pone el ejemplo, por ejemplo, en el año 2008 Steve Jobs abre, el magnate no creador de Apple, ¿no?, abre su empresa para que desarrolladores externos puedan realizar apps. Eso generó una revolución, ¿no? Y hoy el diseño y el desarrollo de aplicaciones para la telefonía móvil externa a los que diseñan el sistema operativo de base, es un mercado que mueve más de 100.000 millones de dólares y que superó la industria del cine, dice Klaus Schwab. Y esto genera también una modificación en los hábitos, en las conductas de consumo. Se habla de la cuarta revolución industrial, servicios de cadetería que van a cerrar muchas vidrieras, la compra, el e-commerce, ¿no?, como se le llama, ¿no?, comprar y comercializar a través de internet, a través de páginas y apps que permiten el intercambio de información permanente a toda hora, sin horario, sin descanso. Son vidrieras perennes, ¿no?, las que hay a través de las redes, y eso va a cambiar los usos y las costumbres y considera algo como positivo, aunque eso en el medio genere, por ejemplo, precarización laboral, como lo vemos diariamente. Esto forma parte, nosotros tenemos un amigo en Buenos Aires que lo ha estudiado, ha publicado un libro sobre la cuarta revolución industrial, que es Federico Gastón Adisi, ¿no?, a quien también le mandamos un gran saludo, también vinculado a sectores sindicales, que ha establecido la preocupación, no la condena, la preocupación sobre estas transformaciones donde el factor humano queda relegado y muchas veces absolutamente postergado, ¿no? Una variable de ajuste. O sea, en realidad, claro, cuando debería ser la finalidad, aquello que han dicho no poner a la persona en el centro. Pero aquello que han dicho tantos estadistas aquí en Argentina, en su momento, el presidente Perón, el general Perón, lo ha dicho Juan Pablo II, o sea, y tantos otros, de que la economía es para el hombre. El capital para la economía y la economía para el hombre. No, obviamente la economía es ante todo trabajo, el capital sabemos que en definitiva es el resultado de trabajo bien hecho acumulado. Tal cual. Entonces, hay una... pero bueno, en un mundo donde está todo invertido, el hombre queda subordinado a una economía que a su vez, dentro de la economía, el trabajo, el capital, y a su vez lo que era capital de inversión productiva está subordinado a la actividad especulativa, capital de usura. Es que lo que nosotros tenemos que aclarar a la gente que uno no es negativo con no demoniza la tecnología ni el avance tecnológico. En absoluto. El salto tecnológico. El problema acá es que en esas transformaciones, como suele suceder y como pasó en épocas de la revolución industrial del siglo XIX y la cuestión social, esos altos niveles de conflictividad que generó las transformaciones vertiginosas de la revolución industrial, lo que hay que revisar es la centralidad de la persona humana, ¿no? O, en todo caso, y de los pueblos, de la familia. Es la centralidad de la persona humana. En el fondo es la centralidad de persona humana, que no se entiende sin esa familia o esos grupos humanos que lo rodean. Aparte, la tecnología justamente es una de las manifestaciones de la cultura de los pueblos y del diálogo de los pueblos entre sí. Es una de las manifestaciones. Bueno, lo que a mí me preocupa es que en mayo del 2020, aprovechando una situación que todos conocemos de emergencia sanitaria y de excepcionalidad, Klaus Schwab, el autor de este libro que acabamos de resumir, ¿no?, estos problemas que presenta la población, el exceso de población, que ahora encima va a ser población sobrante. Déjame una postilla porque me había olvidado. Hicimos un programa, vos seguramente te acordarás el año, yo jamás los recuerdo, sobre el control demográfico. Déjame, aunque sea como postilla, fue uno de los primeros, debe ser ya 2014. Año 2014.
Sí, hicimos un programa donde hablamos un poco de eugenesia y control demográfico. Sí, enfocamos la problemática del control de la demográfico desde la eugenesia. Desde los planes eugenésicos que denunciamos. Bueno, ahora la eugenesia también está presente en forma de transhumanismo. También, claro, ¿no? tal Por eso cual. no es que es un tema obsoleto, ¿no? Tal cual. Y acá, mínimamente a modo de puntualización, decir, normalmente estos cálculos proyectivos o prospectivos demográficos, por lo menos en el mediano y en el largo plazo, son falsos. Como mínimo en el mediano y en el largo plazo son cálculos demográficos completamente falsos, son anticientíficos, responden más a intereses e ideologías que a la demografía como ciencia. Pero además, ya en el año 70, si hubiera un problema así, con las tierras disponibles, tierras fértiles, cultivables, disponibles en los años 70, a principios de los 70, con la tecnología aplicada a la producción agropecuaria de la época, alcanzaba, según un estudio de Colin Clark, para alimentar a 40.000 millones de habitantes. Más allá de que estas proyecciones somos son cuestionables. Claro. No, por eso, eso de que el mundo nos queda chico es todo un verso, ¿no? Y hay es un montón de otros datos verso que podríamos citar, hay un montón de libros escritos. Bueno, lo que me preocupa es que como Klaus Schwab y estos magnates de la tecnología de Silicon Valley y compañía, esas proyecciones, esos puntos de inflexión proyectados para el 2025 parecen no llegar a los tiempos que ellos esperaban que lleguen. En mayo del 2020, Klaus Schwab, junto al príncipe Carlos de Gales, anuncian, no sé por qué, acompañado de miembros de la realeza, británica. No debe ser británica, no debe ser casualidad, anuncian el gran reinicio del capitalismo y buscando con ello alinearse a los 17 objetivos de desarrollo sustentable que conforman la hoja de ruta de la ONU conocida como Agenda 2030. Vos fijate que quieren acelerar un proceso, esto que parecía inevitable, mecanicista, objetivo, más allá de la voluntad de las personas intervinientes, ahora están queriendo, aprovechando una situación de excepcionalidad, anunciarlo como un objetivo deseable y pisando el acelerador. Por eso hice así, sí. Porque hay que alcanzar los objetivos del gran reseteo mundial. Esto es muy preocupante. Es muy preocupante y tiene que ver con eso. En realidad lo que tienen es un profundo, y esto me permito colegir, no te hago cargo a vos, pero sé que pensás parecido. Ellos tienen un profundo desprecio por la centralidad de la persona humana. Ellos quieren funcionalizar el mundo sobre pretexto de un ecologismo vano. Comparto plenamente tu diagnóstico. Bueno, por las dudas lo aclaro, porque no te quiero... No, pero dije ¿qué comparto? Comparto tu diagnóstico. Esta gente, con la que no tenemos nada que ver, tienen ellos un profundo desprecio por el ser humano. Ahora, totalmente. Vos imaginate, Pablo, un Tesla bot, te estoy hablando de todas cosas posibles, no con programa, porque va a ser tareas básicas este modelo prototípico, pero que va a salir al mercado, se proyecta, va a salir al mercado en el año 2022, el año que viene. Ya estamos en septiembre de 2021, esto es dentro de poco. Imagínate si esto se combina. Viste que hay un subcampo de la tecnología, o sea, de lo que es la inteligencia artificial, hay un subcampo que es el llamado algoritmo inteligente, lo que es el machine learning. Es decir, algoritmos que tienen la capacidad de aprender y corregir sus propios patrones de conducta que generan una inteligencia cuasi humana, o sea, que pueden imitar a los procesos cognitivos de una persona. Esos procesos de aprendizaje existen de tres tipos, los machine learning. Uno son los aprendizajes supervisados, se llama, donde el aprendizaje se da mediante el ejemplo, ¿no? Y hay como una suerte de supervisión, hay una admisión ratificada con supervisión que aprueba o desaprueba las entradas y salidas del organismo inteligente, del algoritmo, estas salidas adquiridas. Después está el aprendizaje sin supervisión, donde lo que hace el algoritmo es estudiar los datos para identificar patrones, determinando las correlaciones mediante el análisis de los propios datos, ¿no? Y por último, el aprendizaje por refuerzo, que es la forma, a mi criterio, más avanzada, donde se centra el proceso de aprendizaje reglamentado y el algoritmo
de aprendizaje automático intenta explorar diferentes opciones y posibilidades, motorizando y evaluando cada resultado para determinar, digamos, cuál es el resultado más óptimo a alcanzar. Es decir, un trabajo de ensayo-error, ajustado y ajustando sus enfoques a la especialización de la actividad del algoritmo. Imagínate un Tesla Bot con este tipo de algoritmo inteligente. Y bueno, presenta un desafío, ¿no? Un desafío que no solamente tiene que ver con lo sustitutivo económico, sino que busca o que puede pretender competir, ¿no? O al hacer de la maquinaria algo apoteótico, llevarlo a un estado antropomórfico tan elevado, al mismo tiempo, y el gran desafío, no sé, lo tiro acá en la mesa para que lo discutamos, es también cosificar al hombre. Es decir, en el sentido de que digamos, lo que el hombre tiene por dentro, ese alma, es algo imitable, susceptible de ser reproducido por un organismo digital. Es decir, el hombre es algo que se puede superar y es algo que se puede copiar a través de la tecnología. O sea, digamos, vos quedarías desprovisto de alguna entidad provista de espíritu o de algo que en el plano metafísico que te hace único e inigualable. El robot que te imita y que piensa como vos y que aprende, ¿no?, a escribir de la misma manera que lo hiciste vos, te está diciendo por elevación que vos sos algo absolutamente sujeto a este terreno, en tanto se te puede imitar y copiar y reproducir en una máquina. Vos sos algo reproducible en una máquina. No sé si se entiende a lo que voy. Claramente. Aparte, a ver, en la práctica, no en la praxis, el ascendiente de la máquina sobre el hombre necesariamente, o sea, esta apoteosis que vos decías, esta prevalencia de la máquina sobre el hombre requiere necesariamente de una miniaturización del hombre real. A eso voy. Y esta miniaturización, entre otras cosas, es causada por una suerte de concepción materialista, en donde de pronto el hombre, confundido respecto de su propia naturaleza, no solo se ve, o sea, va a empezar a pensarse él en términos de máquina. Claro. ¿No? Y si vos lográs difundir esta idea y generando una falsa conciencia en cada uno de nosotros, de que cada uno se piense a sí mismo y se deje tratar por lo que se denomina eufemísticamente como el sistema, como algo impersonal, se deje tratar como si fuera eso, y uno mismo se convence de que uno no es más que eso, necesariamente en esa cancha uno queda en inferioridad de condiciones, pero porque ya entra en la cancha con las piernas quebradas o en posición de perdedor. Eso está claro. Pero bueno, para resumir y no abundar en un palabrerío, que este es uno de los riesgos de la improvisación. Yo lo que voy, perdóname. O sea, el ascenso de la máquina, para que sea prevalencia sobre el hombre y no herramienta eficaz en manos del hombre, requiere, para que sea prevalencia y dominación sobre el hombre, requiere la reducción del hombre, ya ni siquiera animal, a máquina. Y esto empieza por una falsa conciencia de lo que vos sos. Claro, yo lo que voy que el postulado de base, los que pretenden llevar este perfeccionamiento de la máquina al nivel del hombre o superándolo, parten de la idea de que el hombre es algo reproductible, imitable y es un producto de manufactura. Y se pierde algo fundamental, que en la cultura cristiana... No somos seres únicos y irrepetibles. No somos... Y si no sos único y irrepetible, no estás dotado de un alma inmortal, tu cuerpo no está llamado a la resurrección, ni sos criatura de un Dios que te ama. Es la muerte de la trascendencia. Es que sos cosa aparte. Claro. Desde esa perspectiva, esa falsa conciencia te hace reductible a cosa y por lo tanto objeto de apropiación. Que la apropiación, la reducción a cosa y la apropiación, de ahí la aberración de la esclavitud, es justamente la forma de dominio más descarnada. Máxime como la ha interpretado esa apropiación el capitalismo liberal, aún con el poder para destruir la cosa. Ni el derecho romano lo entendía así respecto de la cosa. En ese sentido, esto, a mi criterio, puede llegar a significar, para mí lo es, pero puede llegar a significar para nuestro encumbrado televidente, un retroceso. O sea, volvemos a esclavizar al hombre porque lo convertimos en esa cosa desprovista de un alma, algo que lo saca de este plano. Lo más grave es que aparte, y desprovista o despojada de un propósito, si no produce, por eso para este tipo, si no, esta gente no produce o no tiene capacidad de consumo, ergo para esta gente se trataría, o sea, para Schaup y digamos esta suerte ese círculo, ¿no? Ese círculo y esa idiosincrasia que ellos protagonizan y encarnan, en definitiva, piensan en términos de descartabilidad.
Lo cual Efectivamente. es aborrecible. Es muy preocupante. Execrable Por eso desde todo punto de nuevamente vista. aparece la ecología, el mundo en peligro, la superpoblación, el calentamiento global, la sobreactividad humana, la causa, la antropogénesis de los malestares del planeta, la causa antropogenética, la teoría antropogenética, es la actividad humana la que genera los malestares, la superpoblación, son todos Ahora, no son, esta caminos satanización también del tangenciales hombre. para, en el por decir, bueno, el hombre en algún momento va a sobrar, hay que exterminarlo. Y esta Porque va a funcionar mejor y más barato con máquinas que no van a pedir aumentos, que no te van a cortar calles, que no van a hacer paros. Es grave, o sea, es muy y esta terrible. visión tan lúgubre y prácticamente Para ellos es maravilloso, es el futuro. Claro, pero no es una proyección, no es De sus propias miserias. de sus propias miserias, y en esto se daría lo Su que dijo propia Platón, oscuridad, claro. de que de su propia oscuridad, su propia sombra, y se daría lo que dice Platón, de que el tirano Proyectan su es sombra. el más esclavo, Pero no tengas duda. de los hombres dentro de él, pero proyecta esa tiranía hacia los demás. Solamente el tirano no es, justamente es un mal gobernante y tiraniza a los que tiene como subordinados, porque en el fondo los pone bajo su sombra. O sea, lo que hace Porque es su sombra lo irradiar, controla a él. no irradia luz, irradia tiniebla, ¿no? Pablo, estamos recontrapasados Sí, nos en van- el nos van a tiempo. matar Nos acá. van a reemplazar por 2 Tesla Bot. La próxima vez van a tener la brújula con 2 maniquís. Va a salir más ordenado el programa. muy y van probablemente. a cumplir a rajatabla el tiempo, horario, ¿no? muy El horario importante. se van a ajustar con El- precisión milimétrica. Bueno, No, che, hablando en esto serio, también, ojo con ese aspecto, también es el sueño de la efectividad. del pero- pero del burócrata, del Sí. tipo que cumple mecánicamente, sin quejarse, ¿no? Por eso. El mundo sería triste, así fuera realizable, sería un mundo sin conflicto, sin disidencia, sin humanidad, ¿no? Esperemos que esto nos sirva para reflexionar. por supuesto, Pablo, gracias. siempre en defensa del hombre, tal cual. Nos vemos la próxima.